a todos y bienvenidos a Construyendo una Vida Mejor. Les saluda como siempre María Antonieta Gómez en compañía del doctor José Ramón Carucci, creador del proceso Productivity Science o Ciencias de la Productividad. Doctor Carucci, tenemos hoy un programa magnífico, ¿cierto? Excelente, sí. Vamos a hablar de la parte emocional, ¿verdad? De las emociones, pero también de la creencia de que si nos sentimos limitados es porque por lo general lo estamos. Ciertamente, ¿cierto? Así. Sí, si lo sentimos porque ya estamos. Entonces es un juego de sentimientos, pensamientos. ¿Cómo funciona exactamente el ciclo pensamiento-emociones, doctor Carucci? Bueno, fíjate que hay un ciclo, como tú bien dices, que pensamos, un pensamiento produce una emoción y esa emoción produce otra vez, reforzando que se produzca más intensamente el mismo tipo de pensamiento. Okay. Entonces ese es un ciclo que se va produciendo porque ese ciclo realmente funciona a través de sustancias químicas. El pensamiento no es más que se va transmitiendo de una neurona a la otra a través de haces de sustancias químicas. Entonces un pensamiento es una sustancia química que cuando pasa, por ejemplo, por la glándula pituitaria y va al torrente sanguíneo, hay unos receptores del cuerpo que las captan y entonces van a producir una emoción. Y mira, hay tantos tipos de sustancias químicas como emociones. Hay una sustancia química para la alegría, okay. Hay una sustancia química para la depresión, para la angustia, preocupación. Cualquier tipo de emoción que nosotros vemos que una persona puede tener, realmente provienen de una sustancia química que es producido a través del pensamiento. Okay. O sea que cuando queremos superar algo y decimos, ¿por qué estamos pensando en esto una y otra vez? Y queremos salirnos de ahí, pero no podemos. Es precisamente porque estamos en ese ciclo constante de pensamiento. Ese ciclo ya se estableció. Y lamentablemente el ciclo pensamiento-emociones también trabaja de esta forma. Que mientras nosotros pensamos más en algo, la emoción que se produce se hace más intensa. Y los estudios dicen que cuando uno está pensando en algo, se amplía cada vez el rango de ese pensamiento. Oh, wow. Y también se amplía el rango de la emoción que uno siente. Por ejemplo, si una persona dice que está pensando en algo triste, se siente triste. Pero si sigue pensando, si sigue en ese pensamiento triste, se va cada vez a sentir más deprimido. Por eso vemos personas que cuando están tristes, moderadamente, pueden salir. Y hay personas que llegan hasta la depresión que no se pueden mover ni de la cama. O ansiedad. O la ansiedad. Porque decimos, me estoy empezando a sentir de esta manera otra vez, me estoy empezando a sentir, y cuando nos damos cuenta por pensar de esa forma, con esa ansiedad, estamos empeorando, ¿no? Ese ciclo. Exacto. Y hay otra investigación que se hizo, es que hay como un camino que se va trazando cuando uno va pensando. Dice que precisamente cada vez que uno está pensando de una manera, está creando una vía, una red neuronal. Se le llama senda o un precisamente rastro mnemotécnico. Ahí hay una senda, un camino. Y ese camino se va haciendo cada vez más fácil, porque también los estudios dicen que la resistencia, ¿sí? Biológico electromagnética justamente se va a disminuir. El bioquímico electromagnética se va disminuyendo a medida que tú repites más y más y más los pensamientos. Quiere decir que para una persona ansiosa, continuar siendo ansioso se le hace cada vez más fácil. A una persona malhumorada se pone más malhumorada cada vez más porque se le está haciendo más fácil. A una persona pesimista se le hace más fácil ser pesimista mientras piensa una y otra vez en lo mismo. Ya el camino entonces está abierto. Ya hay un camino. Mira, yo le digo que es como una analogía. Yo, por ejemplo, cuando nosotros vemos en los pueblos, en los lugares, personas que empiezan a caminar por encima de donde hay matas sembradas, gramas, donde hay eso. Y tanto caminar por ahí, se hace un pequeño camino. Y entonces la persona tanto transitar en el ciclo, repetirlo tantas veces, va a llegar un momento en que crea un camino. Y ese camino es el que transita todos los días. El camino puede ser de la productividad, pero puede ser el camino de la ansiedad, puede ser el camino de la angustia, de la escasez. Depende de qué camino trazó. ¿Y eso se debe, doctor Carucci, es que acaso las neuronas, por lo que entiendo, graban todas estas emociones? Sí, ellas van grabando. Es que lo que pasa es que cuando hay una conexión entre una neurona y otra,
Entonces, cada una de esas neuronas tiene una capacidad de grabar todas las experiencias que nosotros estamos viviendo. En este momento se están grabando toda una serie, por ejemplo, de información en nuestras neuronas. Ahora, cuando eso comienza a repetirse una y otra vez, esa grabación se van creando lo que se llaman engramas o anclajes. Y es que son precisamente poderosísimas neuroasociaciones que ya quedan grabadas. Entonces, cuando una vez que quedan grabadas dentro de la persona, por ejemplo, lo sensorial, lo auditivo, ¿okay? Lo visual, todo eso se va grabando. Y entonces cuando, por ejemplo, en una neurona se requiere más espacio, digamos cuando hay un disco duro que se llena, bueno, se une con otra neurona para seguir grabando todo eso. Y cuando ya se une con 1, 2, 3, 4, todo un grupo de neuronas, crean una senda o una red o un pequeño camino donde eso va a transitar. Ahora, lo interesante de eso es que pueden haber engramas, ¿sí? O anclajes buenos o malos. Justo me lleva a la siguiente pregunta, porque el escuchar esta explicación me hizo pensar en las personas que a veces se sienten en un círculo negativo o vicioso y saben, quieren salir de allí, quieren ser personas más optimistas o positivas, pero cuando escuchan a una persona optimista como que choca, como que no entiendes la vida que yo he tenido, o jamás vas a estar en mi posición, o tú no tienes estos obstáculos que yo he tenido. En esos casos, ¿cómo hacemos para que igual se forme un trecho, un camino que ya estaba siendo creado de forma tan negativa? Bueno, fíjate que tiene que romper el ciclo. Hay que romper ese ciclo emocional y eso es algo importante. Pero fíjate, volviendo a los engramas, cuando nosotros decimos, por ejemplo, a la persona, mira, ¿qué te recuerda a ti el café? Entonces la gente le dice, oh, mi papá, mi mamá, mis tíos, la familia, porque se reunían a tomar café. ¿Ve? Es un engrama agradable, por ejemplo. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, una mujer y el esposo pelean? Discuten, inclusive puede haber hasta insultos, cosas, y de repente pasa el tiempo y se perdonan y siguen adelante. Un día, todo eso se está grabando. Un día esa mujer va con una amiga y están tomando un café, están pasándola bien. En eso hubo un ruido, hubo algo que la conectó a ese momento. Activó esa red neuronal y la persona se empieza a sentir triste o algo y dice, ¿sabes qué? Me voy, me siento mal. Se activó esa red neuronal de un engrama inadecuado. Y las emociones juegan un papel muy importante. Y ¿sabes? Sí hay un peligro con quedarse en ese ciclo. Por lo tanto, tenemos que romperlo. Hay que romperlo. ¿Qué mejor tip para culminar este primer segmento de Construyendo una Vida Mejor? Si quieren conocer un poco más de las emociones, conocer cómo manejarlas y por qué nos estamos sintiendo de la forma en la que nos sentimos actualmente, quédense con nosotros aquí para la próxima sección de Construyendo una Vida Mejor y el doctor José Ramón Carucci. ¿Te esfuerzas al máximo pero los resultados financieros no llegan? ¿Quieres transformar tu productividad y ser exitoso y un triunfador? En Productivity Science te ofrecemos las herramientas y estrategias que necesitas para mejorar tu calidad de vida y la de tu familia. No sigas trabajando en vano. Te mostraremos cómo ser más productivo para que hagas realidad tus sueños. Llama hoy al 713-940-1777 o escríbenos a info@productivityscience.net. Es hora de dar el siguiente paso hacia tu éxito. Y continuamos con Construyendo una Vida Mejor, la compañía del doctor José Ramón Carucci y su proceso Productivity Science. Doctor, en la primera parte compartimos un testimonio maravilloso, una experiencia maravillosa que usted ha tenido con el tema de las emociones. Pero también me gustaría que ustedes que nos están viendo en casa entendieran que si se sienten limitados es porque lo están. Pero aquí les vamos a ayudar a
pasar un poco esa barrera de las limitaciones gracias al doctor Carucci. Cuéntame, doctor, ya que hablamos del ciclo pensamiento, emociones, ¿cuál es el peligro de no prestarle atención a este ciclo? El peligro realmente, María Antonieta, es el hecho de que si una persona ya tiene establecido, digamos, como dijimos, esa senda, ese camino establecido, no olvidemos que las emociones cada vez se amplían más, los pensamientos, y se refuerzan cada día más las emociones que la persona está sintiendo. El peligro es repetir año tras año la misma historia y quedarse atrapados en un sistema de pensamientos, de emociones, por ejemplo, de frustración, de escasez. Una persona que tiene ya establecido, por ejemplo, un patrón de escasez, siempre va a tener una emoción llamada preocupación. Siempre va a estar preocupada por las cosas que están ocurriendo, las cosas que pasan, y esa persona siempre va a estar teniendo una calidad de vida muy baja. El problema con las emociones es que nos conectan directamente con la vida. Y una persona, por ejemplo, los pensamientos son intelectuales, pero las emociones las estás viviendo todos los días y aún se somatizan en el cuerpo con enfermedades. Entonces una persona que está preocupada, por ejemplo, porque tiene pensamientos de escasez, va a tener una calidad de vida muy pobre, realmente. Y eso, hay un peligro también grande, porque déjame decirte que hay un fenómeno. Cuando uno habla de un pensamiento, está hablando de haces de sustancias químicas. Ahora, ¿cuál es el peligro? Vean esto. Cuando una persona ya tiene establecido una mentalidad, que ya piensa de una forma, está produciendo una sustancia química de una forma específica. Yo te dije que para la alegría, la preocupación, tristeza, angustia, hay una sustancia química especial para eso. Llega un momento en que las personas se acostumbran a la sensación de esa sustancia. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, ahorita estaba viendo en la televisión una persona que decía, es que yo soy adicto a la adrenalina, porque practicaba deportes extremos. Entonces, es cierto, se ha hecho un adicto a la adrenalina. Bueno, las personas justamente que tienen, por ejemplo, una mentalidad de escasez, se han hecho adictos a las sustancias internas que se tienen que producir para sentir esa emoción. Y mientras más sustancias tú produces, más adictos te haces a ellas. ¿Por qué? Porque si mi pensamiento por ejemplo, de angustia, cada vez se va haciendo más intenso, el nivel de sustancias que se va produciendo son mayores. Y esa sensación me agrada. Fíjate, en el consciente la persona dice, yo no quiero estar pensando en escasez, yo quiero vivir en abundancia. No quiero estar más preocupado. De la boca para afuera. De la boca. Pero internamente dice, pero me gusta esta sensación. Es como una adicción, doctor Carucci, se podría decir, así como uno se puede volver adicto a cualquier sustancia externa, cigarrillos, bebida, etcétera. ¿Funciona de la misma forma? Exactamente de la misma forma. De hecho, fíjate, hay estudios que dicen que, por ejemplo, para las emociones, para cierto tipo de emociones, los receptores que captan para ese tipo de emoción, como la angustia, preocupación y todo, son los mismos neuroreceptores que captan, ¿sí?, la LSD o la heroína. Wow. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo dice, me estoy haciendo adicto, por ejemplo, a pensar como una víctima. La persona que tiene una mentalidad de víctima se siente una víctima. Necesita suplir esa sensación de sentirse víctima. O el hipocondríaco se siente enfermo cuando el cuerpo realmente está bien. Está bien el cuerpo, pero él toma eso como una manera de llamar la atención porque su estima está baja. Entonces necesita ser atendido. Entonces utiliza ese mecanismo. La persona, por ejemplo, en escasez necesita estar preocupado. Entonces siempre tiene que estar trabajando, haciendo. La persona de esfuerzo, por ejemplo, mentalidad de esfuerzo, necesita sentirse que ha hecho un esfuerzo. Si, por ejemplo, trabaja un tiempo completo, trabaja medio tiempo adicional, 2, 3 trabajos, entonces dice, este día sí valió la pena, porque él se siente que ha valido la pena. En cambio, otra persona hace un negocio por internet, hace otro tipo de trabajo y ganó dinero,
y la persona dice, yo no sé qué estará haciendo esta persona, pero eso no es un verdadero trabajo. Ajá. Porque él tiene que sentirse que con el sudor de su frente lo ha logrado. Que por 8 horas ganó el mismo dinero que una persona a lo mejor en 1 hora lo hizo también. Así es. Tenemos mucho de eso en nuestra cultura, ¿cierto, doctor Carucci? De ese trabajo arduo, pesado, para sentir que somos personas exitosas, personas emprendedoras. Lamentablemente sí. Y de hecho es una de las mentalidades típicas del latinoamericano o del hispano, es la mentalidad del esfuerzo. Lamentablemente nos programaron desde la conquista para eso, porque al indígena se le decía que tenía que trabajar muy duro, ganarse el pan con el sudor de la frente, pero nunca iba a ser señor, nunca iba a ser dueño, le mataron los sueños. Y luego los padres nuestros nos reafirmaron eso. Yo recuerdo que mi padre nos decía eso, nos levantaba muy temprano y decían, vamos a trabajar. Mi padre era un hombre de campo, entonces vamos a trabajar duro, porque eso es la mentalidad. Ahora, pero mira algo que es interesante, y yo estuve hablando con un hombre rico una vez, y este hombre, unas riquezas increíbles, su sistema de vida, y yo le hice esta pregunta: ¿cuándo supiste tú, en algún momento de tu vida, que ibas a ser una persona rica? Y me llamó la atención lo que él dijo. Él dijo, a los 14 años sentí que yo iba a ser rico. Él dijo, luego en los 20 y tantos años hizo su primer millón, y a los 50 su primer billón. Wow. Entonces, pero cuando él me dijo eso, me sentí. Quiere decir que así como uno se puede sentir escaso, en preocupación, tú te puedes sentir abundante, tú te puedes sentir, puedes cambiar romper ese ciclo, y en vez de tener la adicción a una sustancia que lo que te estás es drenando emocionalmente, quedándote un drenaje emocional, podrías ser más bien adicto a la productividad, a sentirte muy bien, porque tú ves ahora tu vida desde otra perspectiva. Correcto. En abundancia, puertas abiertas, lo que vas a lograr lo vas a poder hacer. Tenemos que comenzar a neuroprogramar nuestras emociones de una manera diferente. Se canaliza entonces por otra vía, y creo que por supuesto le da mucha credibilidad el poder haber aplicado todo esto que usted ha estudiado en su propia experiencia, ¿no? En su propia vida, por lo que dice de la forma en la que fue criado, y mire cómo hoy día ha podido implementar, crear este proceso de Productivity Science. Si una persona que nos está viendo se siente atrapado en ese círculo vicioso, ¿usted considera que en cuántas semanas aproximadamente podría salirse de ese ciclo? El proceso Productivity Science tiene 15 semanas. 15 semanas para crear nuevos pensamientos, 5 semanas. 5 semanas para crear nuevas emociones. Okay. Y 5 semanas para crear nuevos hábitos. Ok, está dividido entonces en 3 distintas secciones, y en total son 15 semanas. Así es. Vamos a aprender mucho más de eso al regreso, porque no podemos dejar de hablar de este Productivity Science creado por el doctor José Ramón Carucci. No se vayan, que cuando regresemos tendremos más de Construyendo una Vida Mejor. ¿Te esfuerzas al máximo pero los resultados financieros no llegan? ¿Quieres transformar tu productividad y ser exitoso y un triunfador? En Productivity Science, te ofrecemos las herramientas y estrategias que necesitas para mejorar tu calidad de vida y la de tu familia. No sigas trabajando en vano. Te mostraremos cómo ser más productivo para que hagas realidad tus sueños. Llama hoy al 713-940-1777 o escríbenos a info@productivityscience.net. Es hora de dar el siguiente paso hacia tu éxito. Bienvenidos de nuevo a Construyendo una Vida Mejor con el doctor José Ramón Carucci, y más temprano estuvimos hablando de las emociones, un tema que está ahí constantemente, lo queramos ignorar o no. Las emociones forman parte de nuestro día a día. Así y por eso a los que nos están viendo, que han sentido esas emociones limitantes constantemente, doctor Carucci, ¿cómo podemos hacer para romperlas? Lo primero que se hace es identificar las emociones. ¿Y cómo la podemos identificar? Bueno, por ejemplo,
cuando hablamos del dinero, los recursos, ¿qué tipo de emociones surgen en nosotros? Hay que identificarlas. Por ejemplo, hay personas que sienten preocupación. Cuando hablamos de recursos, dinero, hay preocupación en sus vidas. Quiere decir que sus pensamientos, el contenido de sus pensamientos es de preocupación, ¿sí? De ansiedad o hay un patrón de escasez. Entonces les crea preocupación. Tenemos que aprender también con qué emociones nos conectan todo aquello que estamos haciendo con referencia al dinero. Por ejemplo, cuando a una persona le están llegando los pagos que tiene que hacer de electricidad, de la casa, del carro, ¿cuáles son las emociones cuando reciben el correo? Eso. Hay verdad que hay todo tipo de emociones, ¿no? Porque de repente hay personas que dicen, no hay personas que digan, oh, qué bueno que me llegaron. Este mes me llegó más alta la electricidad para pagar. Qué bueno que va a pagar $100 más, ¿no? Sino que hay que ser minucioso en eso y ver con qué me conectan lo referente a manejo de recursos. Entonces, porque eso va a decir el patrón emocional que tenemos. Si cuando vemos eso, decimos, en vez de decir, wow, qué bueno que tenemos, por ejemplo, ¿cómo nos podíamos reprogramar? Qué bueno que llegó llegó más alto la electricidad, pero qué bueno que yo tengo. Pagarlo. Qué bueno que podemos pagarlo, qué bueno que tengo para pagar eso y qué bueno que puedo producir mucho más que eso. Correcto. Entonces, ahí vamos rompiendo el ciclo destructivo emocional que se ha repetido. Recuerda que como esto se ha repetido por muchos años porque ya es un patrón emocional, un patrón mental establecido. Entonces, identificación, con qué te conectan esas emociones y comenzar a trabajar sobre la base de cambiarlo. Por ejemplo, el hecho de decir, wow, ya va a llegar el 31, final de mes, y tengo que pagar esto y esto y esto y esto y esto. Le digo, wow, qué bueno que llegó final de mes y voy a pagar todo y lo que me quede lo voy a ahorrar, lo voy a reunir porque voy a continuar creciendo mis proyectos y mis planes. Cuando le cambias ese sistema, por ejemplo, yo que trabajaba en las empresas, haciéndole cambios, por ejemplo, en la mentalidad de la gente, los empleados y toda la gente empleada, como lo que buscan es seguridad, ellos la mejor hora del día es a las 5, porque cuando se van. Y el mejor día es el viernes, ¿no? Entonces, que ya están listos a la puerta para salir. Y tú lo miras que a final de mes, del día ya la última semana del mes, están acelerando todo el proceso de trabajo para cumplir las metas. Trabajé un cambio de paradigma en el cual la primera semana era la importante, no la última. Okay. Donde la mayoría de la productividad hay que hacerlo en la primera semana. Y cuando tú cambias, por ejemplo, ese paradigma, es increíble porque cuando llegas al final de mes, no tienes angustia, tienes tranquilidad porque ya cumpliste la mayor parte. Evita que procrastinemos. Exactamente. Que no podemos mentir. Yo sé que hay muchos que nos están viendo. Yo lo admito que he caído en eso, ¿no? Claro, ya tú no postergas cosas, sino que simple y llanamente tú dices, esto me da otra sensación. Mira, cuando cambiamos la mentalidad, ¿cómo nos damos cuenta? Las emociones cambian. La confianza cambia. Correcto. Emprendes las cosas con seguridad de que esto va a funcionar. La mayoría de las personas cuando quieren entrar a algo nuevo, en vez de estar emocionados porque están comenzando un negocio nuevo, algo nuevo, van a intentar algo nuevo, están asustados. Asustados, con temor, no saben qué hacer. Eso que está mostrando la parte emocional, los patrones mentales que ya tienen establecidos. Correcto. O el escenario pesimista. Wow, yo no sé qué va a pasar, qué va a suceder. Si no funciona. No sé si funcione, no sé si es el mercado correcto. Entonces, si uno aprende a conocerse a uno mismo, sobre todo la parte emocional, entonces uno empieza a identificar esas emociones y uno encuentra la manera de poder cambiarlas. Yo les digo a las personas, por ejemplo, en la mañana, estábamos hablando ahorita antes de grabar con una persona que traje, me decía, hoy yo amanecí bien alegre hoy, y te digo, ¿sabías que la primera hora del día es la hora más importante? Todos los estudios dicen que en el momento que tú te levantas, el cuerpo tiene un ritmo, se llama cronobiología, y que en el momento que te levantas, la primera hora, va a marcar el resto de las 24. Entonces cuando una persona dice, oh, está lloviendo, me siento triste, porque hay gente que se deprime con la lluvia. Todo el día está sin hacer nada, se siente bloqueado en muchas cosas. O si nos despertamos con una llamada, una mala noticia. Una mala noticia. Y entonces
el recibir malas noticias tiene que ver mucho con la mentalidad. Yo vi una vez estábamos en una empresa y llega alguien y le dice, jefe, mire, le quiero comentar que el camión donde mandamos la mercancía chocó. Ah, ok, dice él. Bueno, dice, bueno, pero le comento de que hubo heridos y nos están demandando por la seguro. Ah, ok. Y dice, no, y la persona que está mandando dice que va a renunciar porque quedó con problemas y entonces no quiere seguir más con el trabajo. Entonces la persona dijo, ok, ¿alguna otra buena noticia? Wow. Y yo cuando vi eso, yo digo, fíjate lo que es tener control de las emociones. Porque si él se empezaba a preocupar, él se iba a bloquear en lo que estábamos haciendo. Y estábamos justamente en un periodo de crear un nuevo producto, un nuevo concepto. Él lo que le dijo fue a la persona, mira, encárgate tú de eso y ponlo con las personas correctas que se hagan cargo. Habla con nuestros abogados y demás y todo. Y bueno, seguimos adelante. Y vamos, y se enfocó en lo que estábamos haciendo. Es decir, escuchó, pero en lugar de enfocarse en el problema, se enfocó en escuchar y buscar soluciones. Le buscó una solución y se enfocó en lo nuevo que estábamos creando, que era lo que iba a producir. Eso es una neuroprogramación emocional. Perfecto, eso le da entonces una idea a todos los que nos están viendo de cómo efectivamente podemos romper esos ciclos, ¿no? De esas adicciones emocionales, limitantes, todos las hemos tenido alguna vez, sí, hay que admitirlo, ¿cierto? Claro, pero fíjate, por eso que Productivity Science, por ejemplo, tiene 5 semanas donde nos enfocamos solamente 5 semanas a neuroprogramar las emociones. La parte más dura de cambiar son las emociones. Sin duda alguna. Y las otras 10 semanas tocan distintos aspectos, pero esa parte emocional yo creo que con todos nos podemos identificar con ella porque es la que incluso a veces nos cuesta manejar más. Claro. Si es que permitimos además que las conozcan, porque ese es otro punto, hay otras personas que no permiten que tengamos acceso a sus emociones. Cierto. Así que por eso, doctor Carucci, no sé cuántas veces les puedo agradecer. Hay muchas personas viéndonos en estos momentos que saben que las limitantes están allí día a día y están buscando todos los días una esperanza, una opción para poder sobreponerse a todas esas limitaciones. Espero que este haya sido un programa que haya sido de utilidad para todos ellos y por supuesto en la próxima edición de Construyendo una Vida Mejor vamos a tener mucha más información útil para ustedes. Será hasta la próxima junto con el doctor José Ramón Carucci.